Perfecto. Muy buenos días para todos. Vamos entonces a dar inicio al tema de hoy que es la beta oxidación y la alfa oxidación. Entonces dejo aquí los micrófonos y cámaras al profesor Burgos. Bienvenido, profe, adelante. Muchas gracias. Bueno, como dice la profesora Natalia, el tema de hoy es la beta oxidación de ácidos grasos. Lo primero que hay que decir es que los ácidos grasos representan el combustible más eficiente que tenemos en el organismo. Un gramo de ácidos grasos provee 9 kilocalorías de entalpía al organismo. En cambio, un gramo de glucosa provee 4 kilocalorías de entalpía, o sea, más del doble. La razón de ese rendimiento tan alto es que los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas largas, cadenas hidrocarbonadas largas de longitud variable, generalmente de más de 16 carbonos. Son cadenas hidrocarbonadas largas. Si nosotros comparamos un ácido graso con un hidrocarburo, o sea, con un alcano, con un alqueno, con un alquino, que son los hidrocarburos que constituyen el combustible fósil, o sea, el petróleo, el gas natural, etcétera, que se utiliza pues como combustible en todo el mundo para diversos fines. Un ácido graso es muy parecido a una cadena de un alcano, una cadena hidrocarbonada. La única diferencia son estos dos oxígenos que tiene en un extremo, pero el resto de la cadena es como una cadena de hidrocarburo, por eso su rendimiento es tan alto. ¿Cuál es la característica de todos estos compuestos que son cadenas hidrocarbonadas? Que presentan una forma de carbono hidrogenada. Cuando el carbono está tan hidrogenado, o sea, cuando la relación hidrógeno-carbono es mayor que 1, como en este caso, la relación hidrógeno-carbono es mayor que 1, casi 2, y fuera de eso tiene muy poco oxígeno. Un compuesto orgánico que esté muy hidrogenado y poco oxigenado, se comporta como un excelente agente reductor. Eso quiere decir que pueden ceder electrones con facilidad si se ponen en circunstancias, si se ponen en presencia de un buen agente oxidante. Estos carbonos reducidos son excelentes agentes reductores. Entonces, ese es el principio que rige, por ejemplo, la utilización de hidrocarburos en un motor de combustión. El hidrocarburo pone electrones y el oxígeno del aire lo recibe, y eso mismo pasa en el organismo. Cuando tenemos una relación hidrógeno-carbono mayor que 1, como en los ácidos grasos, el rendimiento energético es muy alto porque todos los carbonos van a ser oxidados en presencia de oxígeno y eso libera grandes cantidades de energía. Eso es lo que explica por qué los ácidos grasos tienen un rendimiento tan alto. Si nosotros comparamos un ácido graso, por ejemplo, con un carbohidrato, en un carbohidrato, por cada carbono hay 2 hidrógenos, pero también hay un oxígeno. O sea que la molécula de glucosa, por ejemplo, no está tan reducida como un ácido graso, porque en un ácido graso solamente encontramos 2 oxígenos en un extremo. En cambio, en la molécula de glucosa, cada carbono tiene 2 hidrógenos, pero también tiene un oxígeno. Por eso el rendimiento de los carbohidratos es menor.
Y el rendimiento de un ácido graso es muchísimo mayor porque, repito, se parece más a un hidrocarburo. Esa es la razón de que sea tan eficiente. La otra cosa interesante es que los ácidos grasos, cuando se almacenan como triglicéridos en el tejido adiposo, prácticamente cada adipocito almacena una gota grande de triglicérido que hace parte de casi todo el citoplasma de la célula del adipocito. Y ese almacenamiento es un almacenamiento casi anhidro, casi anhidro. ¿Qué quiere decir casi anhidro? Que la cantidad de agua que se almacena en un adipocito, en esa gota de triglicéridos, es mínima. ¿Por qué? Pues porque los triglicéridos son moléculas no polares. Entonces, profe, perdón, lo interrumpo. Por favor, verifica que esté conectado su computador, que escuche un sonidito y de pronto que no se le vaya a apagar. Madre mía. ¿Y qué pasaría, pues, Natalia? No sé, no estoy seguro porque no puedo ver, pero escuché un sonidito como de su computador. Entonces, para que verifique que no es que se apagó. No, pues el computador está prendido, pero no sé por qué. No, conectado. Es para verificar un sonido que suena a veces cuando la batería está baja. No, está conectado con la batería, todo está en orden. Listo, adelante, profe. No, pero me está mostrando la pantalla. ¿Usted sí me está viendo? Sí, perfectamente. ¿Me está viendo? Sí, perfecto. Bueno, listo, adelante, entonces, profe, disculpe. Bueno, no, tranquila, Natalia. Entonces, los triglicéridos se almacenan en una forma completamente deshidratada, o sea, anhidra. Eso quiere decir que ocupan muy poco volumen. Eso sí es energía condensada. La energía que tenemos en los adipocitos prácticamente es energía condensada. Ese poco volumen es muy importante. Por ejemplo, para los animales. Los animales pues se tienen que desplazar, entonces por eso la forma de almacenar combustible preferencial es como triglicérido, porque ocupan muy poco volumen y tienen un gran rendimiento energético. Si nosotros comparamos con el glucógeno, por ejemplo, que es otra forma de almacenamiento, el glucógeno, con la cantidad de grupos OH que tiene, es una molécula muy hidratada, o sea que ocupa mucho volumen. Por eso, almacenar energía en forma de triglicérido es muy eficiente porque ocupa poco volumen y es muy rendidora en términos energéticos. Bueno, entonces, ¿cómo hace el organismo para obtener la energía que está metida dentro de los ácidos grasos? Como les dije ahorita, la estrategia de los sistemas vivos es plantear una reacción de transferencia de electrones, o sea, plantear una reacción de tipo redox. Las reacciones redox se caracterizan porque se movilizan electrones entre un compuesto y otro compuesto, o sea, entre el agente reductor, que es el que pone los electrones, y el agente oxidante, que es el que los recibe. Cuando se plantea una reacción redox, generalmente esas reacciones liberan una gran cantidad de energía química. Eso básicamente es lo que se hace con los ácidos grasos. Los ácidos grasos se utilizan como agentes reductores y se someten a un proceso de oxidación en presencia de oxígeno. Y eso se hace a través de la ruta central de oxidación de combustibles que tenemos en las mitocondrias, constituida por el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Al final de la cadena se acopla la fosforilación oxidativa y de esa manera es que obtenemos la energía. Entonces, para poder utilizar
los ácidos grasos como fuente de energía se tienen que convertir primero en acetil-CoA, porque la acetil-CoA es la forma de entrar a la ruta central de oxidación de combustibles. Entonces, la estrategia que utiliza el organismo es coger un ácido graso de cadena larga o corta y partirlo en varios fragmentos de 2 carbonos. Y esos fragmentos de 2 carbonos, convertirlos pues en acetil-CoA para que puedan ingresar a la ruta central de oxidación de combustibles. Esa es la estrategia y eso es lo que se llama beta-oxidación. La beta-oxidación, de una manera sencilla, es simplemente coger un ácido graso y partirlo en varias moléculas de acetil-CoA. Una vez que se forme el acetil-CoA, ese acetil-CoA ya se mete en la ruta central de oxidación de combustible, se mete en el ciclo de Krebs y continúa hasta el final. De esa forma es que se obtiene la energía. Entonces, cuando hablamos de beta-oxidación, estamos hablando de ese proceso, de cómo es que el organismo rompe un ácido graso de 16, 18 o 20 carbonos en fragmentos de 2 carbonos y los convierte en acetil-CoA. En eso consiste la beta-oxidación. Coger un ácido graso de estos y partirlo en fragmentos de 2 carbonos. Eso es lo que vamos a realizar con la beta-oxidación. Tenemos ácidos grasos de cadena corta, media, larga y muy larga. Los ácidos grasos más importantes son los de cadena larga, ácidos grasos de 16, 18, 20, 22 carbonos. Tenemos ácidos grasos completamente saturados, que son la mayoría, o sea, ácidos grasos donde no aparecen sino enlaces simples en la cadena hidrocarbonada, no aparecen dobles ni triples enlaces. Nosotros no tenemos ácidos grasos con triples enlaces. Tenemos enlaces dobles y puede ser uno o varios. O sea, insaturados, mono o poliinsaturados, pero no tenemos ácidos grasos con enlaces triples. Entonces se pueden presentar ácidos grasos completamente saturados, donde todos los enlaces son alfa, o sea, son simples. Tenemos ácidos grasos insaturados, como les digo, también. La mayoría de los ácidos grasos son de cadena par de carbonos, por una razón metabólica, porque cuando se hace síntesis de ácidos grasos se hace uniendo fragmentos de 2 carbonos a partir de acetil-CoA. Entonces, por eso la mayoría de los ácidos grasos que tenemos son de número par de carbonos y son saturados. Entonces tenemos ácidos grasos de número par de carbonos, saturados. Tenemos ácidos grasos de número impar de carbonos. Son una minoría, pero también se presentan en el metabolismo, ácidos grasos de número impar de carbonos. Por ejemplo, de 15, 17, etc. Y tenemos también ácidos grasos, y los ácidos grasos insaturados. Entonces tenemos que plantear tres variantes. La primera variante es un ácido graso de número par de carbonos, completamente saturado, como este que tenemos aquí, que es un ácido graso, un fragmento pues, de un ácido graso completamente saturado, o sea, CH2, 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 CH2. Eso es lo primero que vamos a revisar. Después revisaremos ácidos grasos con insaturaciones y después revisaremos ácidos grasos de número impar de carbonos. Esa va a ser pues, la secuencia que vamos a utilizar. Pero antes de hacer beta-oxidación, como la beta-oxidación se va a realizar en la matriz mitocondrial, este es un proceso mitocondrial.
en la matriz mitocondrial. Y los ácidos grasos los tenemos es en el citoplasma. Hay que hacer dos cosas antes de que procedamos con la beta oxidación. Primero, tenemos que activar el ácido graso. Activar el ácido graso es un proceso muy importante porque eso permite que la termodinámica del proceso sea favorable. Entonces, por eso, lo primero que se hace es activar el ácido graso. Lo segundo que se hace es transportar el ácido graso del citoplasma a la matriz mitocondrial, donde va a tener lugar la beta oxidación. ¿Cómo se activa un ácido graso? Entonces, un ácido graso tiene este grupo que se llama grupo carbonilo, y aquí tiene la cadena hidrocarbonada de longitud variable. Los ácidos grasos se activan utilizando ATP. O sea, la reacción existe una familia de enzimas que está ubicada en membrana mitocondrial externa que se llaman acil-CoA sintetasas. Acil-CoA sintetasas. Las acil-CoA sintetasas son las encargadas de activar los ácidos grasos. Es una familia de isoenzimas que está anclada a la membrana mitocondrial externa, y tenemos acil-CoA sintetasas para ácidos grasos de cadena larga, de cadena media y de cadena corta. O sea que hay isoenzimas para cada longitud de cadena. ¿Qué hace la acil-CoA sintetasa? Planteemos aquí un ácido graso, o sea, una forma abreviada de un ácido graso. Entonces, lo que hacen estas enzimas es utilizar ATP, que es la forma pues que se utiliza normalmente para incrementar la energía de un enlace. Utilizar ATP. La acil-CoA sintetasa utiliza el ácido graso, ATP y la coenzima A. Lo que se va a lograr es unir el ácido graso a la coenzima A gastando energía. En esta reacción, entonces, el ácido graso queda unido a la coenzima A. Entonces se produce un acil-coenzima A. Este enlace se caracteriza porque es un enlace de alta energía, y la energía proviene de la hidrólisis del ATP. Esta reacción es tremendamente exergónica porque el ATP se convierte en pirofosfato más fosfato libre. Este pirofosfato, posteriormente por una fosfatasa, se hidroliza en dos fosfatos. Eso incrementa el carácter exergónico de la reacción. O sea, esta reacción prácticamente es irreversible en las condiciones intracelulares. Hay que gastar dos enlaces de alta energía. Se gastan dos enlaces de alta energía para poder activar el ácido graso. Esos dos enlaces de alta energía hay que descontarlos al final cuando uno esté haciendo la cuenta de cuál es la ganancia neta en términos energéticos. Más tarde los tenemos en cuenta porque la activación de ácidos grasos es un proceso que consume dos enlaces de alta energía. Entonces ya tenemos el ácido graso activado. Repito, activado quiere decir que está unido a la coenzima A través de un enlace de alta energía. Estos ácidos grasos, los que tengan 12 carbonos o menos, pueden pasar la membrana mitocondrial interna sin transportador.
Pero la mayoría de los ácidos grasos, que son ácidos grasos de más de 12 carbonos, necesitan un sistema de transporte. Se necesita un sistema de transporte porque no pueden atravesar la membrana mitocondrial interna. Y aquí los tenemos en el espacio intermembranoso. En el espacio intermembranoso tenemos los ácidos grasos activados, pero hay que meterlos a la matriz mitocondrial, que es donde se va a llevar a cabo la beta oxidación. Existe una sustancia que se llama, una sustancia que se llama carnitina. Esta sustancia que estoy pintando acá, que prácticamente es un derivado pues, de un aminoácido. 2, 3, 4. Esta sustancia se llama carnitina. Esta carnitina es la que se utiliza para ingresar los ácidos grasos activados a la matriz mitocondrial. Se requiere esta sustancia, carnitina. Esta sustancia la sintetizamos nosotros pues, durante el metabolismo. Esto es un derivado de un aminoácido, pero es la sustancia que se requiere para hacer ese transporte. ¿Cómo se hace el transporte? Para hacer el transporte se necesitan 3 proteínas, 2 enzimas y una molécula transportadora. Se necesita una enzima que se llama acilcarnitina transferasa 1. También se conoce como carnitina palmitoil transferasa 1. Se necesita una acilcarnitina transferasa 2. La acilcarnitina transferasa 1 está en el espacio intermembranoso. En cambio, la acilcarnitina transferasa 2 está en la matriz mitocondrial. Y se necesita un translocador de carnitina. Un translocador es un transportador que intercambia 2 sustancias. Entra una sustancia, saca otra sustancia. O sea, es un antiporte pues, en otro sistema de clasificación. Se necesitan estas 3 proteínas, 2 enzimas y un transportador para entrar los ácidos grasos activados al interior de la mitocondria. ¿Por qué se requiere dar ese rodeo ahí con la carnitina? Pues eso no está claro, o al menos yo no sé por qué está claro, ni he podido encontrar nunca por qué eso está claro. Si está claro o no está claro. ¿Por qué se rodeó ahí con la carnitina? ¿Por qué no simplemente un transportador de acil-CoA? Bueno, pero así es como está planteado en la naturaleza. Lo primero que se hace es, se coge el acil-CoA. Eso es lo que hace esta primera enzima. Acil-CoA más carnitina. Y produce acilcarnitina más coenzima libre. Esa es la primera reacción, catalizada por la acilcarnitina transferasa 1 en la membrana mitocondrial interna hacia el lado que da, es el lado que da hacia el espacio intermembranoso. Ahí ocurre esta primera reacción. Esta primera reacción es fundamental porque, en primer lugar, direcciona el destino final de ese ácido graso. Un ácido graso que ya esté metido en este ciclo de la carnitina, ya indefectiblemente va a ser beta oxidado.
O sea, cualquier ácido graso que siga, que empiece este camino, ya indefectiblemente va a ser beta oxidado. O sea que eso es lo que determina que el ácido graso se ha convertido se ha sometido a beta oxidación. Por eso es que este primer paso es clave, porque este primer paso es el que permite regular el proceso. La acilcarnitina transferasa 1 prácticamente es la enzima encargada de controlar el proceso. El proceso de la beta oxidación. ¿Por qué? Porque todo lo que se someta a este sistema de transporte ya indefectiblemente es beta oxidado dentro de la matriz mitocondrial. Porque un ácido graso puede disponerse pues para otros fines, a nivel del citoplasma se puede disponer para otros fines, pero una vez que coge por este camino, ya indefectiblemente va a ser oxidado. Entonces se forma acilcarnitina y coenzima A. En la membrana mitocondrial interna tenemos un transportador que les mencioné ahorita, que es un translocador de carnitina y acilcarnitina. ¿Qué quiere decir que es un translocador? Como les dije hace un rato, un translocador es el que intercambia una sustancia por otra. Este transportador que está ubicado en membrana mitocondrial interna coge la acilcarnitina y la mete a la matriz. Entonces la acilcarnitina queda dentro de la matriz y la intercambia la acilcarnitina por carnitina libre. O sea que entra acilcarnitina y saca carnitina. Eso garantiza que todo el tiempo tengamos carnitina libre en el espacio intermembranoso. La acilcarnitina que entra a la matriz mitocondrial, entonces es sometida a la acción catalítica de esta segunda enzima. La acilcarnitina transferasa 2 hace lo contrario que hizo la acilcarnitina transferasa 1, o sea, coge esta acilcarnitina. La acilcarnitina transferasa 2 lo que hace es coger acilcarnitina, que ya la tenemos en la matriz, más coenzima A, y produce acil-CoA más carnitina libre. Esta carnitina libre es la que sale a través de este intercambiador, sale al espacio intermembranoso. ¿Qué se logra con ese ciclo de la carnitina? Que un acil-CoA aparezca en la matriz mitocondrial. Eso es lo que se logra. Transportar un acil-CoA al interior de la matriz mitocondrial. Repito, pues, no está claro porque hay que dar todo ese rodeo con carnitina y no simplemente entrar el acil-CoA. Bueno, ya tenemos el acil-CoA. Profe, disculpe, lo Hola. interrumpo. ¿Era para hacer unos comentarios sobre la carnitina o lo hago al final del tema? No, hágalo ya, Natalia. Bueno, es que quiero mencionar porque es bien sabido la utilización de carnitina en los gimnasios. Entonces, pues se ha hablado muchísimo de que es un quemador de grasa, que mejora el metabolismo de la grasa, que reduce la grasa, que aumenta la masa muscular, que aumenta el VO2 máximo, que reduce la producción de lactato. ¿Qué más se dice? Bueno, que
Por ejemplo, en los ejercicios de resistencia aeróbica, aumenta la oxidación de las grasas y preserva el glucógeno muscular. Lo han utilizado también para perder peso, para reducir la grasa corporal, para mejorar el funcionamiento muscular. En los atletas lo utilizan para aumentar también esa oxidación de grasas y de glucógeno muscular. Sin embargo, pues como los estudios que se han hecho, ¿cierto? Hay unos que se han hecho muy detalladamente y muy cuidadosamente con la ingesta oral de carnitina en una ingestión diaria durante 3 meses y han demostrado que no cambia la concentración de carnitina en el músculo. Incluso dando a través de infusión la carnitina durante 5 horas no aumentó la concentración de carnitina en el músculo. Y no se pudo aumentar la concentración de carnitina en el músculo, básicamente por la baja disponibilidad. O sea, solo se absorbe el 20% de una dosis que tiene de 2 a 6 gramos y la limitación del transporte de carnitina al músculo. Yo quiero dejar de presente esto porque hay una serie de cosas en los gimnasios, cantidades de ofertas en internet para el consumo de estas sustancias, pero hasta el momento los estudios no lo han demostrado. Incluso parece que pues puede llegar a presentar como otros problemas, porque pues en la célula muscular se necesita un transportador específico y en presencia de, pues con esa suplementación de carnitina, en presencia de altas concentraciones de insulina, apenas se podía obtener el 15% de carnitina muscular. Entonces sí, era como para hacer ese aporte, profe, ese comentario. Me parece muy importante porque, como usted lo dice, es uno de los productos que más se ofrece en los gimnasios, como si fuera pues una molécula mágica que le hacen pues un mercadeo muy intenso, como que fuera a resolver todos los problemas de obesidad pues de las personas y de musculación pues de las personas. Es decir, todo está basado en creencias y en Por tradición eso, oral, pero los estudios exacto, científicos no hay, y los que hay demuestran que realmente es muy poco lo que funciona. pero eso que usted dice es muy importante porque hay moléculas que se ponen de moda y se ponen de moda con un mercadeo muy agresivo, pero sin una sustentación científica seria, pero se ponen de moda. Entonces, ¿por qué se ponen de moda? Porque eso hace que la gente las compre y eso tiene eso montan pues un negocio multimillonario alrededor de la molécula, pero resulta que no hay un sustento científico serio que demuestre que eso es así. Hay mucho cuento con la carnitina, como usted dice, mucho cuento. Se considera que es una de esas moléculas mágicas que hacen cambios extraordinarios en poquito tiempo. Me parece muy bien que usted toque el tema, Natalia, porque ahora pues que hay tanta popularidad con los gimnasios, esa es una de las moléculas que más se promocionan al interior de los gimnasios. Listo. Gracias, profe. Bueno, tenemos el acil-CoA en la matriz mitocondrial. Una vez que lo tenemos en la matriz mitocondrial, entonces ya sí se somete a una beta oxidación. ¿Por qué? Voy a pintar esto un poquito distinto aquí para aclarar una cosa. Voy a pintar aquí los primeros carbonos del ácido graso.
Es una forma pues más condensada que la anterior. Y aquí continúa hasta el final. Primero, ¿por qué se llama beta-oxidación? Porque en una nomenclatura antigua que todavía se usa, pues aquí la vamos a usar, se decía que después del carbono carbonilo, este carbono CO, C doble enlace O se llama carbono carbonilo. Después del carbono carbonilo, el primer carbono que aparece se llama alfa. El segundo carbono se llama beta, después se llama gamma, etc. ¿Por qué se llama beta-oxidación? Porque todo va a transcurrir entre el carbono alfa y el carbono beta. Y la ruptura va a ocurrir en uno de estos carbonos una vez que repitamos un procedimiento que es un procedimiento cíclico que se aplica cada vez que se va a romper el ácido graso en fragmentos de acetil-CoA. Tenemos que sacar acetil-CoA, o sea, tenemos que sacar esto. Esto es acetil-CoA. Esto es acetil-CoA. O sea que tenemos que sacar este fragmento de dos carbonos y tenemos que hacer una ruptura en este punto. Cada que se repite la beta-oxidación hay que repetir 4 pasos. Esos 4 pasos son los que vamos a ilustrar aquí para poder liberar un acetil-CoA. Cuando cortamos el primer acetil-CoA, el procedimiento empieza de nuevo, se repiten otra vez los 4 pasos, ya con un ácido graso que tiene 2 carbonos menos. Y así secuencialmente, cada que repitamos el procedimiento, o sea, la beta-oxidación, vamos a liberar una molécula de acetil-CoA. Y así va a ser hasta el final. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a trabajar primero, como les dije ahorita, con ácidos grasos de número par de carbonos y saturados, completamente saturados, o sea, sin dobles enlaces. Eso quiere decir que si usted tiene un ácido graso de 16 carbonos, van a salir 16 carbonos, 8 moléculas de acetil-CoA. Y se va a repetir el procedimiento 7 veces. Si usted tiene un ácido graso de 20 carbonos, van a salir 10 moléculas de acetil-CoA y se repite el procedimiento, o sea, el corte se repite 9 veces. Eso es lo que vamos a ilustrar en primer lugar. ¿Cómo es que vamos a recortar este fragmento de 2 carbonos, que es el acetil-CoA? Hay que repetir 4 pasos. Los 4 pasos son una primera deshidrogenación, una hidratación, una segunda deshidrogenación y por último una ruptura. Estos son los 4 pasos que se van a repetir para sacar un fragmento de 2 carbonos como acetil-CoA. Primera deshidrogenación, una hidratación, una segunda deshidrogenación y una ruptura. Cada uno de estos pasos pues está catalizado por una enzima diferente. Tenemos unas deshidrogenasas que se encargan de hacer la primera deshidrogenación. Inclusive es una familia de isoenzimas porque tenemos deshidrogenasas para ácidos grasos de cadena larga, corta y media. En todo caso, esta primera deshidrogenasa, como el nombre lo dice,
es una deshidrogenasa que va a extraer dos átomos de hidrógeno entre el carbono alfa y el carbono beta. Si yo saco dos átomos de hidrógeno entre el carbono alfa y el carbono beta, eso quiere decir que se me va a formar un doble enlace carbono-carbono. Yo saco un hidrógeno de aquí, saco un hidrógeno, yo no, pues la enzima saco un hidrógeno de aquí, uno de aquí, y me va a quedar esta molécula con un doble enlace. Eso lo hace la primera y el resto pues queda igual. La primera deshidrogenasa. ¿Cuál es la característica de esta primera deshidrogenasa? Que es una deshidrogenasa dependiente de FAD. Esta primera familia de deshidrogenasas de la beta oxidación son flavoenzimas, flavoproteínas, y son dependientes de FAD. O sea, que en esta primera deshidrogenación se produce FADH2. H2, como ustedes se acuerdan, esta coenzima, el FAD, tiene la capacidad de recibir los dos átomos de hidrógeno de la deshidrogenasa y por eso se convierte en FADH2. O sea que recibe los dos electrones y los dos protones. Este FADH2 pasa a una proteína que se llama proteína transferidora de electrones, y esa proteína transferidora de electrones, como estamos en la matriz, le pasa esos electrones a una coenzima Q y de ahí termina la cadena respiratoria. O sea, este FADH2 pasa a la cadena respiratoria, que como ustedes seguramente se acuerdan, después se genera el gradiente de protones y con el gradiente de protones se obtiene ATP. Cada FADH2 que ingrese a la cadena respiratoria genera un gradiente de protones suficiente para sintetizar 1.5 ATP. O sea que por este FADH2 ya llevamos 1.5 ATP. Eso pasa a la cadena respiratoria. El primer paso es ese. Entre el carbono alfa y el carbono beta se hace una deshidrogenación. Entonces se mete un doble enlace. Después viene una hidratasa. La hidratasa es una enzima que mete una molécula de agua. Entonces mete una molécula de agua de esta manera. Aquí pone un OH y aquí pone el otro H, OH, y aquí pone el otro H. Entonces el compuesto me queda, el ácido graso me queda así, hidratado. Aquí está la molécula de agua metida. Un OH aquí y un H aquí. Ahí está la molécula de agua metida. Se pierde lógicamente el doble enlace y aparece esta estructura con un grupo hidroxilo. Después viene una segunda deshidrogenación. Esta segunda deshidrogenasa lo que va a hacer es que va a retirar estos dos hidrógenos, este y este. Retira esos dos hidrógenos. Entonces se forma un grupo carbonilo y el resto de la molécula queda igual. Y tenemos esta forma, una vez que la molécula, que la segunda deshidrogenasa retire estos hidrógenos, el ácido graso queda de esta manera. Parece un grupo carbonilo en el carbono beta. ¿A dónde estamos? Estamos en el carbono beta. La característica de esta segunda deshidrogenasa es que es una deshidrogenasa dependiente de NAD. O sea que en este segundo paso se genera NADH más H. Recordemos que el NAD es una coenzima pues, que viene de la niacina, de la vitamina B3, esta otra venida de la riboflavina.
o sea, vitamina B2. Esta viene de la niacina, que es la vitamina B3. El NAD recibe de la enzima, recibe de la deshidrogenasa, le recibe los 2 electrones, pero solamente le recibe uno de los protones. Por eso el NAD se convierte en NADH. El otro protón queda suelto ahí en la matriz. Entonces se produce NADH más H. Este NADH, como ya estamos en matriz mitocondrial, pasa al complejo 1 de la cadena respiratoria y continúa con la oxidación hasta el final, pues hasta CO2 más agua, y este NADH genera un gradiente de protones suficiente para sintetizar 2.5 moléculas de ATP. Entonces, estas 2 coenzimas que siempre se van a producir en cada ruptura de la molécula van a aportar 4 ATP adicionales. Por cada ruptura se va a generar esta y esta. Y esto va a aportar por cada ruptura 4 ATP adicionales. Entonces, ya tenemos la primera deshidratación, tenemos la hidratación, tenemos la segunda deshidrogenación. Ahora lo que sigue es una ruptura. La ruptura es catalizada por una enzima que se llama tiolasa. La tiolasa es una enzima que hace varias cosas. Para hacer esta última ruptura, o sea, lo que vamos a hacer es romper en este punto. Se rompe en ese punto. La tiolasa rompe una molécula de acetil-CoA. O sea, si yo rompo en este punto, se libera CH3CO-CoA, o sea, acetil-CoA. Y aquí, donde se hizo la ruptura, se pega una molécula de coenzima A nueva. O sea que la tiolasa no solamente rompe un acetil-CoA, sino que mete otro coenzima A para que se meta donde ocurrió la ruptura. Entonces, tenemos otra vez un ácido graso, un acil-CoA con 2 carbonos menos, y vamos a repetir este procedimiento otra vez. Cada que se recorta 2 carbonos salen como acetil-CoA. Ese acetil-CoA puede entrar al ciclo de Krebs y continuar con la oxidación final. Recuerden que cada ciclo de Krebs provee las coenzimas necesarias para sintetizar 10 moléculas de ATP. Solamente en el ciclo se produce un GTP, pero los otros 9 ATP se producen pues en la fosforilación oxidativa de coenzimas que se generan en el ciclo. Pero cada acetilo provee 10 ATP a la célula cuando se oxida por el ciclo de Krebs. Entonces, lo que tenemos es un acil-CoA con 2 carbonos menos. Con 2 carbonos menos. Y este procedimiento se repite de nuevo. El siguiente carbono, pues el siguiente carbono va a ser el carbono alfa, el otro va a ser el carbono beta, y se repite el procedimiento. Una primera deshidrogenación, una hidratación, una segunda deshidrogenación y una ruptura. Así es como termina de oxidarse, de fragmentarse el ácido graso. Repito, si es un ácido graso de número par de carbonos, entonces todos los carbonos quedan convertidos en moléculas de acetil-CoA. Vamos a hacer una cuenta.
para calcular cuál sería el rendimiento de una beta oxidación de un ácido graso de número par de carbonos y que sea totalmente saturado. Por ejemplo, cojamos un ácido graso de 18 carbonos, el ácido palmitoleico, 18 carbonos. Lo que les dije ahora, 18 carbonos. Si yo parto en fragmentos de 2 carbonos, me salen 9 moléculas de acetil-CoA. 9 moléculas de acetil-CoA. Cada molécula de acetil-CoA, cuando se oxida totalmente a través del ciclo y la cadena respiratoria, produce 10 moléculas de ATP. O sea que por estas 9 moléculas de acetil-CoA vamos a tener 90 moléculas de ATP cuando se oxidan en el ciclo y en la cadena respiratoria. Ya llevamos 90 moléculas de ATP. El número de repeticiones es de 8. ¿Por qué de 8? Pues porque con la última repetición se parten 2 fragmentos. Se parte un fragmento de 4 carbonos en 2. O sea que tenemos 8 repeticiones de la beta oxidación. Y como decíamos aquí, cada que se repita la beta oxidación se produce un FADH2 y un NADH. Si juntamos estas dos coenzimas, proveen 4 ATP. 8 por 4, 32 moléculas de ATP. Ese es el resultado final de un ácido graso oxidado por beta oxidación. 2, 9 y 3, 12. 122 moléculas de ATP. Le tenemos que descontar 2, que fue los ATP, pues los enlaces de alta energía que se gastaron para activar el ácido graso, o sea que nos queda un resultado neto de 120 moléculas de ATP. Cuando un ácido graso de 18 carbonos se somete a beta oxidación, le provee a la célula 120 moléculas de ATP. Si nosotros comparamos eso, por ejemplo, con una molécula de glucosa solamente libera 30 o 32, dependiendo de la lanzadera, 30 o 32 moléculas de ATP cuando se oxida totalmente. Como se ve, el rendimiento neto es muy alto. Por eso este es el mejor combustible que tiene el organismo, que se utiliza básicamente. El tejido muscular es el que más hace beta oxidación. Por ejemplo, cuando estamos en reposo, inclusive cuando hay actividad física muy intensa y prolongada, la beta oxidación es lo que sostiene el rendimiento energético en el músculo, tanto músculo esquelético como músculo cardíaco. Los músculos son especialistas en utilizar beta oxidación de ácidos grasos. Esa es la primera variante, que es un ácido graso de número par y completamente saturado. Pero tenemos otras variantes, por ejemplo, un ácido graso insaturado. Entonces tenemos el acetil-CoA dentro de la matriz, como ya hemos mencionado. Aquí está la cadena hidrocarbonada. Generalmente, los ácidos grasos insaturados que nosotros tenemos, la primera insaturación aparece en el carbono 9. Casi siempre aparece en el carbono 9, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí aparece la primera insaturación. Casi siempre en el carbono 9.
Entonces, y cuando hay más insaturaciones, por ejemplo, los omega 3, omega 6, que son poliinsaturados, las insaturaciones generalmente aparecen después del carbono 9, o sea, en el 11, cada 2 carbonos, para evitar la disposición conjugada es cada 2 carbonos, o sea, 9, 3, 11 y 3, 14, etc. Las otras insaturaciones aparecen al final. Casi siempre está la primera. Si un ácido graso insaturado se va a someter a beta oxidación, se hace exactamente lo mismo. O sea, se repite el proceso que acabamos de revisar de 4 etapas de la misma forma. O sea, se va recortando un acetilo, 2 acetilos, 3 acetilos, cada 2 carbonos, cada 2 carbonos, cada 2 carbonos, se va recortando, se recorta aquí, y cada 2 carbonos. Llegamos a este punto. Cuando llegamos al doble enlace, entonces aparecen unas enzimas adicionales que son unas enzimas que se encargan de organizar el doble enlace. ¿Qué quiere decir organizar el doble enlace? Porque el doble enlace, como aparece aquí, es un doble enlace que tiene que estar, el primer doble enlace que genera la primera deshidrogenación, tiene que estar entre el carbono alfa y el carbono beta. Como aparece aquí, estaría mal ubicado. Estaría mal ubicado porque no estaría entre el, si fuéramos a cortar aquí, no estaría ubicado entre el carbono alfa y el carbono beta. Entonces se necesita una isomerasa que ubique el doble enlace en la posición correcta. Cuando ubica el doble enlace en la posición correcta, puede continuar la beta oxidación. La otra característica que hay que mencionar es que esa primera deshidrogenación produce un doble enlace con, recuerden que cuando hay doble enlace se puede presentar isomería cis o isomería trans. La primera deshidrogenasa produce un doble enlace con isomería trans. O sea, cuando vimos la primera deshidrogenación, ese primer doble enlace que se forma entre el carbono alfa y el beta, esa deshidrogenasa lo que forma es un isómero tipo trans. Recuerden que la mayoría o prácticamente todos los dobles enlaces que nosotros tenemos son cis. Entonces, cuando uno llega a un doble enlace de estos, es cis. Entonces hay que convertirlo en un isómero trans. O sea que tenemos que meter otra enzima que es una epimerasa que convierte el doble enlace de cis a trans para poder continuar con la beta oxidación. O sea, se necesitan esas enzimas adicionales para corregir aquí la posición del doble enlace y para volver el isómero de cis a trans y ya continúa la beta oxidación. En términos energéticos, ¿qué implica un doble enlace? Que como ya la primera deshidrogenación no se requiere porque ya está el doble enlace estructurado en el ácido graso, entonces la primera deshidrogenación no se produce cuando llegamos al doble enlace. O sea que el FADH2 de esa deshidrogenación no se produce. Entonces eso implica un rendimiento energético menor porque con cada doble enlace que aparezca hay que eliminar un FADH2 en los cálculos finales. O sea que un ácido graso insaturado es un poquito menos eficiente que un ácido graso totalmente saturado.
porque cada que aparezca un doble enlace, ahí no hay que deshidrogenar, entonces no se produce FADH2. El resto es igual, se corta, etc. Esa es la segunda variante. Cuando tenemos ácidos grasos de número par, pero con insaturaciones dentro de la cadena. Y la otra variante es que tengamos ácidos grasos de número impar de carbonos. Los ácidos grasos de número impar son minoría, pero también aparecen durante la beta-oxidación. Pueden aparecer ácidos grasos de 17 carbonos, de 19 carbonos, etcétera, etcétera. Esos ácidos grasos, que son minoría, pues también se someten a una beta-oxidación. Y ocurre lo mismo. Aquí tenemos el acil-CoA de ese ácido graso de número impar de carbonos. La beta-oxidación procede de igual manera, como lo hemos dicho hasta ahora, se repiten los 4 pasos. Cada vez que hay un corte, entonces se van liberando moléculas de acetil-CoA hasta que queda un fragmento de 3 carbonos. Este fragmento de 3 carbonos que queda al final no se sigue oxidando por beta-oxidación, o sea, no se sigue oxidando, pues no se sigue recortando. Aquí eventualmente se podía recortar pues otra molécula de acetil-CoA, pero así no es. Queda un fragmento de 3 carbonos que se llama propionil-CoA. Este propionil-CoA sigue una ruta totalmente diferente. El propionil-CoA sufre la siguiente transformación. Cada que se forma un propionil-CoA, el propionil-CoA, en primer lugar, se carboxila. Una propionil-CoA carboxilasa le mete un carbono a esta molécula, o sea, aquí se necesita un bicarbonato, se necesita energía en forma de ATP, y cuando yo meto un carbono al propionil-CoA, ya queda con 4 carbonos, y se llama metil malonil CoA. Y la enzima se llama propionil CoA carboxilasa. Es una carboxilasa. Recuerden que las carboxilasas lo que hacen es meter, casi siempre en forma de bicarbonato, meten un bicarbonato que entra como un COH, como un CO menos, o sea, como un grupo carbonilo dentro de la molécula. Entonces se forma un compuesto de 4 carbonos que se llama metilmalonil-CoA. Esta propionil carboxilasa necesita biotina. Biotina como todas las carboxilasas. Todas las carboxilasas necesitan biotina. Recuerden que la biotina, vitamina B7, la biotina es una vitamina y está unida covalentemente a las carboxilasas. A través de un grupo amino de una lisina se une la biotina covalentemente con la carboxilasa, formando una cosa que llama biocitina, y de esa manera es como actúan las carboxilasas, siempre con biotina. Se forma metilmalonil-CoA. Y este metilmalonil-CoA, que ya tiene 4 carbonos, se convierte en succinil-CoA.
succinil-CoA. Hay que hacer un rearreglo. Esta molécula es una molécula de 3 carbonos que tiene aquí un grupo, este grupo adicional que lo acabo de meter, la carboxilasa, tiene 4 carbonos, pero vea dónde está ubicado este grupo. Eso hay que ponerlo en un extremo para convertir el metilmalonil-CoA en succinil-CoA. Ese grupo hay que transferirlo a un extremo. ¿Eso cómo se hace? Con una enzima que se llama metilmalonil mutasa. Metilmalonil mutasa. Esta enzima merece pues un comentario adicional porque esta enzima tiene una particularidad. La metilmalonil mutasa es una de las 2 únicas enzimas que tenemos que necesita vitamina B12. O sea, para hacer esta mutación de metilmalonil a succinil se necesita vitamina B12. Se necesita desoxiadenosilcobalamina para hacer esta transformación. Recuerden que solamente tenemos 2 enzimas que utilizan vitamina B12, la metilmalonil mutasa y la metionina sintasa, que participa pues en el metabolismo de aminoácidos azufrados. Entonces, aquí merece especial atención esta enzima, porque eso es una rareza en términos metabólicos, que la enzima necesite vitamina B12. Recuerden que la deficiencia de B12 produce anemia perniciosa. La anemia perniciosa tiene un componente megaloblástico muy importante que se da por la trampa de los folatos que se produce con la metionina sintasa. Pero una de las hipótesis de por qué en la anemia perniciosa hay una desmielinización progresiva, sobre todo en ciertos cordones medulares, o sea, de la médula espinal, se produce una desmielinización progresiva, que ese es uno pues, de los componentes más importantes de la anemia perniciosa, el componente neurológico. Una de las hipótesis es que si esta mutasa no funciona, se acumula metilmalonil-CoA, y el metilmalonil-CoA inhibe la síntesis de ácidos grasos, y por eso se compromete la formación de mielina. Esa es una de las hipótesis que hay, porque esta enzima necesita vitamina B12. Después de que se forma succinil-CoA, el succinil-CoA es un intermediario del ciclo de Krebs, entonces se mete directamente al ciclo de Krebs. Como estamos en la matriz, se mete al ciclo de Krebs y continúa la oxidación. En términos energéticos, ¿qué significa? Que un succinil-CoA pone 6 ATP adicionales porque entra en la mitad del ciclo. No hace el ciclo completo como el acetilo, sino que entra más o menos por la mitad del ciclo, y por eso, en términos energéticos, un succinil provee la mitad, 5 ATP, porque el ciclo provee 10, entonces el succinil provee 5. Esta es la forma en que termina un ácido graso de número impar de carbonos. De esa manera nosotros podemos oxidar cualquiera de las variantes de ácido graso que se presenten. Existe una excepción a todo esto que acabo de mencionar, que son los ácidos grasos de cadena muy larga. Los ácidos grasos de cadena muy larga, cuando estoy hablando de ácidos grasos de cadena muy larga, estoy hablando de ácidos grasos de más de 22 carbonos.
esos ácidos grasos inicialmente no se procesan en las mitocondrias, sino que se procesan en los peroxisomas. Los peroxisomas son estructuras muy importantes que tienen una batería de enzimas impresionante. Ahí suceden unas transformaciones metabólicas muy importantes por la batería de enzimas que tienen estas organelas, los peroxisomas. Por ejemplo, ahí se procesan los ácidos grasos de cadena muy larga y el procedimiento es muy parecido, con unas pequeñas variantes, pero es muy parecido al de la beta-oxidación, o sea, se repiten 4 etapas y se va liberando acetil-CoA hasta que se llega a un ácido graso más corto. Generalmente se llega a octanoil-CoA, o sea, un ácido graso ya de 8 carbonos, y ese octanoil-CoA sí se mete a la mitocondria y en la mitocondria termina de hacer la beta-oxidación. Entonces los ácidos grasos de cadena muy larga se procesan primero en los peroxisomas y después, al final, cuando el ácido graso está más corto, se mete a la mitocondria y ahí termina la beta-oxidación. Durante el metabolismo se pueden presentar ácidos grasos. Durante el metabolismo se pueden presentar ácidos grasos raros, como por ejemplo el ácido fitánico. El ácido fitánico es un ácido graso raro que se puede presentar cuando se hace un metabolismo, por ejemplo, de la clorofila. Cuando se hace un metabolismo de la clorofila tiene unos componentes hidrocarbonados que presentan unas ramificaciones. Entonces puede presentar ácido fitánico. El ácido fitánico en los peroxisomas se somete a un proceso que se llama alfa-oxidación. Alfa-oxidación. O sea que se va liberando de a un carbono, se va oxidando de a un carbono. Eso se hace con esos ácidos grasos que son muy escasos, pero que aparecen durante el metabolismo, que son ácidos grasos que tengan alguna ramificación, como por ejemplo el ácido fitánico. También existe omega-oxidación. La omega-oxidación es un procedimiento diferente a la beta-oxidación, en donde el ácido graso se oxida, no se empieza por este carboxilo, sino que se empieza por el extremo, por este metilo. Este metilo se somete a un proceso de oxidación que es muy diferente pues a la beta-oxidación y se va liberando de a un carbono. Eso se llama alfa-oxidación y es un proceso menor que aparece a veces, eso se llama, omega-oxidación, y es un proceso pues cuantitativamente menor que aparece con algunos ácidos grasos raros de origen vegetal que se someten a oxidación. Pero son variantes muy cuantitativamente muy escasos, lo que es omega-oxidación, alfa-oxidación. Esos son procedimientos que se llevan a cabo en los peroxisomas. Por eso es que la carencia de peroxisomas es una enfermedad grave de origen genético, porque se acumulan ácidos grasos de cadena muy larga y unos ácidos grasos raros, y eso produce unos trastornos neurológicos severos. Yo no me acuerdo cómo es que llama la enfermedad, porque no producen, los pacientes que no producen peroxisomas. ¿Cómo es que llama Natalia? ¿Zellweger o Repson? La enfermedad de Repson, profe.
Ah, la enfermedad de Repson. Voy a hacer una Lo cual- reseñita ahí pequeña, profe, pues antes de que empiece. Eso es una enfermedad genética, es un error innato del metabolismo, como se los va a explicar el profesor, donde básicamente todas las manifestaciones clínicas las provoca la acumulación de ácido fitánico. Es una deficiencia de la enzima coenzima hidrolasa, y eso hace que entonces los niños tengan afecciones del sistema nervioso, eh, daños en los ojos, en los oídos, en la piel, provocan un poco de dismorfismo, tienen problemas, retinosis pigmentaria, alteraciones en la piel, bueno, etc. Para mayor interés puede ver el curso de errores innatos del metabolismo. Así, ahí se trata con profundidad. Pero es por la acumulación de esos ácidos grasos de cadena muy larga que no se metabolizan en otra parte. No, yo no voy a decir nada más, Natalia, usted lo dijo, ese es un problema, un error del metabolismo Y es y que tiene enfermedad huérfana, obviamente. exacto, y que tiene las características de que se acumulan desde el nacimiento ácidos grasos de cadena muy larga, entonces eso lleva a un mal funcionamiento, sobre todo del sistema nervioso central. Sí, estas Natalia, enfermedades pueden ser muy devastadoras, realmente. exacto, desde temprana edad. Y no tienen cura. Y no tienen cura, El correcto. tratamiento es paliativo de manejo de las manifestaciones clínicas. Sí, Hasta el momento correcto. no tenemos. Bueno, Natalia, yo ya acabé. Listo. Bueno, entonces, muchas gracias, profe. Y bueno, subimos a la plataforma y muchas gracias. ¿Listo, Voy a parar la Natalia? grabación. Listo, Profe, perfecto. iba a mencionar algo. Hola. Voy a parar la grabación. Bueno, listo.